capítulo una explicación. La siguiente es sacada de una visión dada en Jackson, Michigan, el 2 de junio de 1853. ¿El volumen está bien, hermano Glenn, allí? ¿El volumen? Usted sabe de eso, yo no sé mucho de eso. Sí, página 93. Presta atención para que usted vea que ese argumento se va a caer. Se refería mayormente a los hermanos de aquel lugar. Vi que los hermanos comenzaban a sacrificar sus propiedades y las entregaban sin que se les presentara un verdadero objetivo. O sea, vendían la propiedad y todo el dinero lo entregaban a la iglesia, sin saber qué iban a hacer con ese dinero. La causa sufría. Y ellos daban con demasiada liberalidad, demasiada cantidad y demasiado a menudo. Vi que los maestros debieran haber estado en situación de corregir ese error y ejercer una buena influencia en la iglesia. No es que yo doy porque yo amo al Señor y doy. Mire lo que dice acá. El dinero ha sido representado como de poca consecuencia, que cuanto antes era dado, mejor, decían. Algunos dieron un mal ejemplo al aceptar grandes donativos sin precaver en lo más mínimo a aquellos que tenían recursos para que no los usasen demasiado libremente y con negligencia. Al aceptar tan elevada cantidad de recursos sin preguntar a Dios si lo había impuesto como deber a los hermanos, se sancionaba el acto de dar con demasiada abundancia. Los que daban erraron también. ¿Qué hicieron? A no ser escrupulosos en cuanto a averiguar las necesidades del caso, si había o no una necesidad real. Los que tenían recursos fueron puestos en gran perplejidad. Un hermano fue perjudicado al ponérsele demasiados recursos en sus manos. No practicaba la economía, sino que vivía en forma extravagante. En su viaje gastaba dinero aquí y allá sin provecho. Difundía una mala influencia al hacer uso tan libre del dinero del Señor y decía en su corazón, y hay otros, hay bastante recursos, más de lo que puede usarse antes que venga el Señor. Algunos fueron muy perjudicados por una conducta tal y entraron en la verdad con opiniones erróneas, no comprendiendo que el dinero del Señor lo que estaban usando sin reconocer su valor. Esas pobres almas que acababan de abrazar el mensaje del tercer ángel han tenido un ejemplo tal delante de sí, tendrán mucho que aprender en cuanto a negarse a sí mismo y a sufrir por amor de Cristo. Tendrán que aprender a renunciar a la comodidad y tener presente el valor de las almas. Los que sienten que pesa sobre ellos el ay no están en favor de hacer grandes preparativos para viajar con comodidad. Algunos que no tenían vocación han sido alentados en entrar en el campo, otros han sido afectados por estas cosas y no han sentido la necesidad de economizar y negarse a sí mismos. Y poner recursos en la tesorería del Señor, pensaban y decían, hay otros que tienen bastante recursos, darán para el periódico. Yo no necesito hacer nada, el periódico será sostenido sin mi causa. Cuando a veces traían a algún evangelista, hermano, pero él está pidiendo el hotel de 5 estrellas de tal. Yo le decía, hermano, eso no es correcto. No, pero es que un hombre de Dios, digo, eso no es correcto. ¿Por qué no se quería quedar en la casa de un hermano? Que algunos decían, hermano, el hermano tal puede ofrecerle la casa. No, él quiere el Alcalá, él quiere el Paris Hilton, no sé qué, si no, no viene. Aquí está diciendo que eso no está bien. Y esas fueron discusiones que en el pasado tuvimos. Entonces ese argumento que no importa, tú da, no importa que se lo roben. La hermana, la sierva del Señor en Mayordomía Cristiana, que es un libro muy manipulado, pero sí hay una cita que dice, todo lo que no se usa para la causa de la salvación de las almas pasa a la tesorería de Satanás. No sé si lo han leído. Tanto que en los últimos años, a principios de 1900, ya ella no enviaba su dinero a la organización. ¿Ustedes saben eso? Inclusive muchos hermanos no lo enviaban allá, se lo daban ¿a quién?
Y hubo un teólogo que la criticó y ella, guarde silencio, hermano. Porque los del sur que estaban predicando las etnias negras aguantaban mucha hambre. Pero y ella les habla, hay hermanos que están padeciendo por causa de la injusticia de no distribuir el dinero y enviarlo a la organización. Sí, hermano. Sí, que hay una cita del Espíritu de Profecía que dice, pesan terribles ayes sobre aquellos que consienten en pagar y sostener con sus diezmos a los ministros no santificados. Así es, así es, así es. Vamos al capítulo, gracias hermana, vamos al capítulo 10 del libro de Apocalipsis, que es la causa de nuestro estudio. Capítulo 10, versículo 1 de Apocalipsis. Ajá. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una ¿qué? Con un arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. ¿Quién será ese? Vamos a Apocalipsis 1, Glenn, por favor, 15 y 16. Sí, un ángel dice ahí, ¿o no? Pero hay algunas características que describe Juan. ¿Sus pies semejante a qué? ¿Así no lo tenía el ángel? Como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. De su boca, dice, tenía a su diestra 7 estrellas, y de su boca salió una aguda espada. Su rostro era como ¿qué? Cuando resplandece ¿qué? Ahora yo pregunto, ¿quién era este? Jesús. ¿Ya? El Hijo de Dios. Ahora, ¿quién es ese ángel que está viendo acá? Que tiene el rostro como el sol, pies como columna de fuego, como bronce bruñido. Es el mismo Jesús. ¿En forma de qué? Está presentándose como Miguel. ¿Recuerdan el capítulo 12 del libro de Daniel? Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de ¿qué? De su pueblo. ¿Recuerdan? Daniel 12:1. Bueno, el que él está viendo aquí, ¿quién es? Al Hijo de Dios, Jesús. Sigo leyendo. Tenía en su mano un librito que abierto. Atención. Puso el pie derecho sobre ¿qué? ¿Qué es el mar? ¿Qué es el mar? ¿Qué son las aguas? Gentes. ¿Y el pie izquierdo? ¿Saben qué es la tierra? Poca gente. Por eso usted va a ver que hay una bestia que sube de capítulo 13. Porque Estados Unidos surgió de un territorio casi despoblado en comparación con Europa, con África y con Asia. ¿Qué está diciendo? Ahora, ¿cuál es ese librito? Vamos al capítulo 5 de Apocalipsis. (5:2) Vi el ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir qué cosa? ¿Y desatar qué? ¿Qué libro es ese? ¿Recuerdan quién escribió el libro de Apocalipsis? El Padre. Ahora, si ustedes recuerdan, el libro de Daniel termina ¿cómo? Vamos a Apocalipsis 12. Hermanos, la Biblia es la llave que abre la Biblia. ¿Estamos claros? No hay que estar gastando billetes en cartilla, ni en libros de teología. Cuento es lo que no se quiere. Yo le digo a la gente, bueno, para cuento, ¿tú quieres cuento? Walt Disney. ¿Quieres la verdad? La palabra del Eterno. Capítulo 12. Prestemos atención. Oí el varón vestido, versículo 12:7, oí al varón vestido, perdón, 12:7, ¿ese es el 12? Ajá, 7 dice, vi al varón vestido de lino, Daniel 12:7, que está, Daniel, ¿yo qué dije? Perdón, Daniel 12:7, yo me equivoqué, disculpen, ahora sí, gracias, ¿están atentos? Vi al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual asó ¿qué? Y siniestra, y juró, ojo, por el que vive por los siglos de los siglos, escuchen,
que cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán ¿qué? 8. Yo oí, mas no ¿qué? Dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda Daniel, ¿qué dice allí? ¿Están qué? ¿Y selladas hasta cuándo? ¿Cuándo inicia el tiempo del fin? 1798. ¿Cómo sabemos eso? Vamos al libro de Daniel. Por eso no se entiende, por eso hay uno sacando cálculo. Hay diferencia entre, cuando dice, el tiempo no sería más, el capítulo 10, el tiempo profético no sería más. 1844, no hay más profecía, no hay más cálculo, no hay nada. El mensaje primero, segundo y tercer ángel, dice el hermano Guay, avanzará sin tiempo, y sobre todo el mensaje del tercer ángel. En el capítulo 12 del libro de Daniel, dice, versículo 11, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio de la abominación desoladora, habrá 1290 días. Volvamos al 7. Escuche. 7. Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y medio ¿qué? Cuando se acabe la dispersión. ¿Cuándo acaba la dispersión de la abominación desoladora? Bueno, tiempo y medio tiempo son los 1200 ¿qué? 60 días o qué. Cuando se acabe la dispersión, ¿cuándo termina? En la Revolución Francesa. Recuerden que se dieron la libertad, los derechos. Entonces dice, se volverá ¿qué? A abrir, ¿qué cosa? El libro de Apocalipsis. Porque Daniel es un libro ¿qué? Ahora, pregunto, ¿durante este tiempo la gente entendía las profecías? A duras penas llegaron al conocimiento de la justificación por la fe, el sacerdocio a todos los creyentes, algunas cosas. Pero las profecías se cerraron después que los apóstoles y Jesús se fue al cielo. No hubo luz profética, no la hubo. ¿Hasta cuándo inicia 1798? Por eso, versículo 10, 12:10. Muchos serán limpios y emblanquecidos, purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos ¿qué? ¿Qué van a comprender? Que a partir de 1798 se iban a reanudar la predicación de las profecías bíblicas. ¿Estamos claros? Ahora, de 1798 a 1844 hay 46 años. Hubo una explosión de la predicación durante esos 46 años. ¿Qué se predicó? La segunda venida de Cristo. Volvamos a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis otra vez. Versículo 10. Por eso el capítulo 10 y el capítulo 12 de Apocalipsis es una sola pieza. Sí. Ahora, puso el pie derecho sobre el mar. ¿Qué está diciendo? Que el Apocalipsis tenía que llegar como con prioridad a las ciudades. ¿Dónde está la mayoría de la gente? O sea, el librito está abierto porque ahora era necesario preparar al mundo para el acontecimiento que era que Cristo pasaba del lugar santo al lugar ¿qué? Pero ellos pensaron y llegaron a la conclusión de que era la segunda, y eso se hizo muy popular. Tanto que Miller fue influido y él llegó a la conclusión de que la tierra era el santuario. Y él llegó a la conclusión de que lo que iba a ser purificado era la ¿qué? La tierra. Porque no se entendió el asunto de el santuario, del sistema ceremonial que había sido clavado ¿cuándo? Y que los sistemas de santuario dejaron de existir. Por eso de cuando Cristo muere, los sistemas de santuario terminan. El concepto de templo es borrado. Por eso él dice, no quedará aquí piedras sobre piedras. Mi casa será llamada casa de ¿qué? De oración. Porque de aquí en adelante él quiere hacer una aplicación de que el templo es usted y yo.
Te va al libro de Hechos y dice que Dios no habita en templo hecho por manos humanas, lo dice. ¿A dónde quiere habitar? ¿Quién nos creó? Él nos creó. Él quiere habitar en su... Todos estos sistemas era para enseñar. La mente es el lugar santísimo, el cuerpo es el lugar santo y el atrio es el mundo. Eso ahí hay una enseñanza también. Al igual que el proceso de nuestra conversión, de nuestra santificación es el santuario. Usted cuando entra al atrio, lo primero que usted ve es la cruz del Calvario. Su corazón se enternece porque usted sabe que Dios lo ama y Él está dispuesto a que usted vaya a sus brazos, ¿o no? Luego, cuando usted conoce eso, se va preparando y viene el bautismo, que es el lavacro, ¿o no? Cuando usted entra al lugar santo, usted empieza a estudiar la Biblia, que es una mesa de los panes. Y el Espíritu Santo viene a usted para iluminar ese conocimiento. Y el altar de incienso, ¿qué representa? La comunión personal que usted y yo debemos tener con nuestro sal. Cuando hacemos eso todos los días, empezamos el proceso de no sé si me explico para qué era el santuario. No era nada más para rito y oveja, y eso tenía un propósito profundo. Por eso Jesús le dice, destruir este templo y en 3 días yo lo qué. ¿De qué estaba hablando? De un edificio. ¿Ah? Exactamente, de él como cuerpo, como templo del Padre. Por eso Pablo dice, el cuerpo es templo ¿de qué? ¿Quién era el sexto templo? Recuerden, el primer templo es el del cielo. El segundo es de ¿quién? Moisés, del tabernáculo. El tercero que hizo ¿quién? Salomón, ¿recuerdan? Y el cuarto fue el de Zorobabel, después de los 70 años. El quinto era el templo de Herodes. ¿Qué le dice? Aquí no quedará piedra sobre ¿qué? Piedra. ¿Y el sexto cuál era? ¿Y por qué sexto? ¿Qué representa el 6? No representa al hombre, no representa el pecado. Por eso usted va a Apocalipsis, al final dice, no vi en ella templo, porque el Dios y el Cordero son su templo. Hermano, y por eso los discípulos quedaron confundidos cuando ellos pensaron que él se refería al templo. Entonces, cuando uno empieza a comprender esto por la gracia del Salvador, porque esto son revelaciones de Él, no son revelaciones mías. Usted empieza a entender que no es que hay que invertir 140,000, 80,000 dólares en un edificio. Usted se empieza a preocupar ¿por qué? Su carácter. ¿Estamos claros? Por tu carácter, tu mente, tu cuerpo, tu salud física, mental y espiritual. Porque ahora tú entiendas que lo que Dios quiere concentrarse a través de su Hijo es habitar en ti y en mí. Así el Señor lo dice en Joya los Testimonios. ¿Cómo se pueden invertir tanto dinero cuando estos edificios van a ser barridos? El dinero representa almas. Así que el concepto de templo está desfasado. Templo adventista, templo no sé qué, templo no sé qué. Eso es falso. ¿Estamos claros? Por eso dice, destruiste este templo y yo lo voy a levantar al tercer día. Y hay un tema también que la gente no ha entendido, ese que Cristo estuvo 3 días, no. Él no estuvo 3 días. Lo que pasa es que desde que se derramó el perfume hasta que Cristo resucita, recuerden que un cordero era escogido 3 días antes. Pero fíjense que toda la Biblia dice, resucitará al tercer día. En ninguna parte dice, va a estar 3 días literales, dice, resucitará, pero tú tienes que investigar desde cuándo se hace la contabilidad, y fue desde que se derramó el ¿qué? Dice el hermano Juan, cuando se derramó el perfume, Jesús entró en angustia, léalo en el deseado. Inmediatamente él entró en angustia porque él sabía que la suerte estaba ¿qué? No había manera de echar marcha atrás. A partir de ahí, dice que estaba en el centro de la tierra. Todo el mundo piensa que él estaba en la tierra. No está hablando de eso. El mundo se convirtió en el centro del universo de la batalla que libró Cristo. ¿Dónde? En su mente. Recuerden que cuando fue el Getsemaní, dice el hermano Juan que él botaba gotas de ¿qué? De sal, de esta. Y dice que el universo pendía. Porque si Satanás lo vence o lo vencía, Dios era derrotado en el universo. No sé si me explico. A veces creemos que nada más es aquí. No. El conflicto cósmico, todos estaban pendientes de Cristo. Inclusive Lenovo dice que él envía a Gabriel. No sé si lo han leído. Y Cristo se recuesta ¿a dónde? Porque él se sentía sin fuerzas. Del peso del pecado. Eso lo mató rápido. Entonces ustedes saben. ¿Qué fue el pecado? Sí, lo mató breve.
A las 3 ya estaba muerto, 3 de la tarde. Ahora, él fue puesto a las 9 de la mañana, sepan eso, cuando se colocaba el cordero del continuo, y había muerto a las ¿qué? ¿Saben cuántas horas hay allí? 6. O sea, ¿por qué 6? Porque él estaba pagando la deuda de él. Oiga, hay unas cosas tan extraordinarias en la muerte de Cristo. Eso es un tema. Y a partir de allí, Lucifer no tiene acceso al segundo cielo. Esto lo estudiamos en el capítulo 12. Porque hay 3 cielos. Él fue echado primero del primer cielo celestial. En la muerte de Cristo fue echado del segundo cielo sideral, este que vimos en la noche. Ahora él está encerrado en el cielo atmosférico. Eso lo vamos a estudiar, si el Señor lo permite, la otra ocasión. Volvamos al capítulo 10. Clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 ¿qué? Emitieron sus ¿qué? No se sabe qué exactamente emitió Dios. Hay especulaciones que se oyó la voz y se oyó el día que Él iba a venir a la tierra. Pero se le prohibió a Juan anotarlo. Yo no sé si ustedes saben que a Elena White se le reveló la fecha. ¿Ustedes saben eso? Los que leen deben saberlo. Pero a ella se le ¿qué? Lo mismo es esto. Sigamos adelante. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba ¿a qué? Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas. De los 7 truenos han dicho, y no la escribas. El ángel que vi en pie, sobre el mar y sobre la tierra, su mano, dice, levantó su mano al cielo. Miren lo que hizo, ¿se acuerdan lo que hizo el ángel en Apocalipsis? Que levantó su mano. Juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creo que, y las que están en qué, y la tierra, y las cosas que están en qué. ¿Usted sabe que él está jurando por el eterno, pero está jurando por el sábado? ¿Sabían eso? ¿Dónde dice? Porque en 6 días hizo qué. Está evocando que el creador, amo, dueño y señor del universo, ¿quién es? El Padre, a través del Hijo. ¿Ya? Por eso él jura, el mar y las cosas que están en ellos, que el tiempo no sería ¿qué? No sería más. ¿Qué tiempo? Algunos llegan a la conclusión de que ya se acababa el mundo. Al leer esto dicen, entonces el mundo se acaba en 1800 ¿qué? Al leer ese versículo. Pero no es lo que está diciendo allí. El tiempo profético medible, por eso Daniel 8:14 dice, hasta 2000, ahí te está dando el límite, 200 tardes y mañana, y el santuario ¿qué? La sierva del Señor dice, después de 1844 nunca más habrá fecha. Y a veces me quedo perplejo algunos que se ponen de que no, que en el 2031, que en el 2000 no sé qué, y la gente nerviosa. Y yo me llamaba y digo, oye, no te pongas, no preste atención a eso. Está preparado cada día, hombre. Si cada día tú te puedes morir, yo me puedo morir hoy. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es tu ansiedad? Que el futuro. Tranquilo, si tú no puedes vivir en tranquilidad, algún problema hay. ¿Por qué vive zozobroso? ¿O acaso Jesús dijo, mi paso dejo qué? Ocúpate un día a la vez. Seguimos leyendo. Sino que en los días de la voz del séptimo ¿qué? Cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a su siervo ¿qué? ¿Cuándo empieza a tocar la sexta trompeta por aquí? ¿Qué fecha es esta? ¿Qué misterio se iba a revelar? ¿Qué misterio? Sí, pero algo iba a pasar aquí en la tierra. Porque estamos hablando de la tierra, de los acontecimientos. ¿Qué sucedió en 1844? 2 fenómenos. Cristo pasa del lugar santo y se levanta el último profeta. No hará nada el Señor. Vamos a Amós 3:7. O Dios siempre se aparecía hablando y Él mismo escribiendo aquí, o Jesús escribiendo. ¿Cómo lo hacía? Vamos a Amós 3:7.
Note que ahí dice, si usted lo lee con calma, dice, sino que en los días de la voz del séptimo, ¿qué? ¿Cuándo inicia el séptimo ángel? ¿Cuándo inicia la séptima trompeta? ¿Y cuándo inicia la séptima iglesia? Inclusive recuerda que estudiamos la sexta trompeta que sacamos 1453 y 391, que es día, mes y año. Llegó a 1800, ¿qué? 40, ¿se acuerda con exactitud? Bueno, ¿por qué dio esa fecha tan exacto ahí en ese cálculo? Porque nos lleva a esto. Como él lo anunció a sus siervos, ¿qué? ¿A quién le ha anunciado todo? ¿Qué dice ahí? Porque no hará nada el Señor, Yahvé, sin que lo revele a quién. ¿Qué está enunciando allí? Que él tenía que darle algo a alguien. Un mensaje a quién? A un profeta. ¿O no? ¿O lo iba a hacer él personalmente? Así aparecía él y le aparecía y hablaba en profecía y no. Siempre los profetas decodificaban el mensaje. ¿Ya? Por eso que cuando Daniel ora dice, explica la visión, dice que yo oraba, yo tenía miedo, dice yo no entendía, y entonces Jesús le dice a Gabriel, explícale a la visión. Sigamos leyendo. La voz que oí del cielo otra vez conmigo dijo, ve, toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre el qué. Ahora, ¿qué es cómelo? Vamos al libro de Ezequiel, 3:1 al 4. Ezequiel 3:1 al 4. 3:1 al 4. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. ¿Come qué? Ve y habla a la casa de qué. ¿Qué es comer? ¿Qué es comer? Estudiar, escudriñar. En el colegio, ese tipo frentón es un come libro, dice. Este es un come libro. ¿De dónde ustedes creen que sale ese lenguaje? Abrí mi boca y me hizo ¿qué? 3. Exacto. Me dijo, hijo de hombre, alimenta tu ¿qué? Llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí. Fue en mi boca dulce como ¿qué? Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de ¿qué? Y habla de ellos. ¿Con qué va a hablar? ¿Con qué debe hablar el predicador? Jeremías 15:16. Ese me lo sé. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tus palabras fueron por gozo y alegría de mi corazón. Vamos a leerlo. ¿Fueron halladas qué? ¿Y yo las qué? Tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón porque tu nombre se invocó sobre quién? El Eterno. ¿Estamos claros? Ahora, quiero leer algo aquí, rapidito. Una pleyade de predicadores después de la Revolución Francesa. Cuando, recuerdan que dijimos que la imprenta, ¿se acuerdan que estudiamos que la imprenta se desarrolló y empezaron a publicarse Biblias en otros idiomas? Dios despertó su espíritu, por eso esa etapa se llama la iglesia del Rea, que es Filadelfia, que son los metodistas, los bautistas, ¿ya? Los testigos de Jehová, las iglesias de los santos, más allá de que algunas de ellas no recibieron toda la luz. Y finalmente cerró el capítulo en 1844 cuando surge Elena White y surge la iglesia con todo el cúmulo de verdades completadas. Por ejemplo, los testigos de Jehová tienen más claro el asunto de la divinidad. Esa es una verdad que ellos tienen bastante bien arraigada. Los metodistas, Carlos y Juan Wesley, fueron los que redescubrieron el método de estudio de Isaías 28:13. Renglón tras renglón, por eso se llaman método. Cada iglesia, cada evangelista descubrió una verdad que se había perdido durante 1260 ¿qué? Y la verdad se iba reconstruyendo con cada una de esas iglesias, la iglesia bautista. ¿Por qué ustedes creen que se llama bautista? Porque se bañaban a los niños bebés. Ellos recuperaron la verdad del bautismo por... ¿Estamos claros? Cada iglesia fue aportando una verdad, pero el cierre del ciclo de todas las verdades acumuladas la hizo la iglesia ¿qué? ¿Por medio de qué?
Así que la gente empezó a estudiar las profecías y empezaron a entender que Cristo venía a la tierra. Uno de ellos, ¿quién fue? William Miller. Aquí, mire, tengo este librito que se llama Nuestra Herencia, los que ustedes lo conocen, los que tuvimos en Guiamayores. Viejísimo, por ahí está la historia. Solo le voy a leer algunos nombres. Guillermo Miller, ustedes saben, él empezó a predicar que Jesús venía. Primero en 1843 y luego en 1800, ¿qué? El desenlace no lo vamos a ver, yo creo que muchos de ustedes lo conocen. Josué Hines fue otro que se convirtió por el mensaje y se sumó a él a predicar la segunda venida. El otro que predicó también, Josiah Lynch. Casi murieron predicando con la mitad de Estados Unidos. Cientos y cientos de conferencias. Charles Fitch fue predicador del Evangelio, del segundo advenimiento en Estados Unidos. Voy a darle otro. José Wolf. Hablaba 14 idiomas. Estuvo en Europa, estuvo en Asia, estuvo en África, estuvo en Estados Unidos. Eso era una cosa extraordinaria. Encontró en África y en alguna selva de Asia pequeños grupos que guardaban el sábado. Ni él mismo lo tenía claro hasta que él aprendió con ellos. Lee la historia de José Wolf. 14 idiomas. Johann Bengel, ministro luterano, predicó la segunda venida en Alemania antes de Wolf y de Miller. Edward Irving fue un destacado predicador adventista en las Islas Británicas. Enrique Drummond, un banquero inglés miembro del Parlamento, dedicó su vida al servicio cristiano y a la predicación de la segunda venida. Roberto Winter escuchó la doctrina del segundo advenimiento, asistió a una campestre durante la visita a Estados Unidos en 1842, regresó a Inglaterra donde se dedicó con todo su corazón a predicar el segundo advenimiento. Horacio Bonar y George Mueller, predicadores del advenimiento en Inglaterra. Se contaba Horacio Bonar, bien conocido en los signos. George Mueller, director del orfanato de Bristol. George Mueller leyó la Biblia 200 veces antes de morir. Para que tengamos una noción de la devoción que tenían estos predicadores. Todos predicaban, o sea, es una pleyade de predicadores. Del segundo, o sea, hubo una explosión, hermano. A veces nosotros no entendemos la profecía, pero hubo una explosión poderosa. El Espíritu Santo estremeció al mundo. Con la libertad religiosa y con la libertad de conciencia y los derechos humanos, la Iglesia Católica se vio impedida. Y eso abrió el campo a la imprenta y a la predicación del Evangelio. Los niños predicadores de la segunda venida en Suecia prohibieron predicar a los adultos. Entonces los niños se subían a los bares, a las mesas y predicaban la segunda venida de Cristo. Y a ellos no le podían hacer nada porque la legislatura no los alcanzó a ellos. Manuel Lacunza, aunque fue un jesuita infiltrado, que se cambió el nombre a Ben Ezra, escribió un libro que se llama La segunda venida en gloria y majestad. Se difundió por Europa, se difundió por América. H. Heinz Peter, director del Museo Real, tuvo sueño que vio la venida de Cristo que estaba cerca y lo contó gozosamente a sus amigos usando varios textos para probar su afirmación. Entre los años 1830 y 1842 escribió El Gran Suceso Mundial. Louis Gaussen, Mensaje del Primer Ángel, fue proclamado en Francia, Suiza. Louis Gaussen, de Génova, Suiza. Él se interesó particularmente en estudiar la profecía de Daniel. Cuando entró al ministerio declaró que era la clave de la historia mundial. ¿Qué les dije? Que el librito iba a estar ¿qué? ¿Cómo tiene el ángel el librito? ¿Y qué dijo en Daniel? Cuando se acaba la dispersión del pueblo santo, tiempo y medio tiempo, el libro de las profecías iba a ser ¿qué? ¿Se cumplió o no se cumplió? Estoy dando datos, por eso traigo estos libros que son datos históricos de la edad cristiana. Sí, correcto, por eso digo, hubo una explosión. El Evangelio llegó a China, llegó a Japón, llegó a África, llegó a todos los continentes, bueno, Australia, ustedes saben que la hermana White fue a Australia y también fue a Europa. Y se extendió hacia acá, hacia Latinoamérica. Por eso, ese libro está abierto. Pero fíjense que antes de eso, ¿cómo estaban las profecías? Sigamos leyendo. Fui al ángel diciendo, fui al ángel diciendo, voy al 9 otra vez. Toma y qué.
y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será ¿qué? Todos los que predicaban la segunda venida, ellos sentían que era ¿qué? Una dicha. ¿Que Cristo qué? ¿Se iba a acabar qué cosa? Sufrimiento, la muerte, la enfermedad, todas las desgracias que vivimos, porque, ¿o no? Usted sabe que cuando uno nace, uno lo que primero que hace es reírse, ¿verdad? Cuando uno nace, lo primero que... ¿Qué pasa con la mujer? 9 meses cargando y para el hijo ¿con qué? ¿Y sabe por qué el niño llora? Porque él está en un... Eso también yo lo estudié aquí. Él está en una cosa caliente, protegido, oscuro, sin luz. Cuando sale frío esa sala fría y la luz... ¡Ruah! ¿Sabe qué está diciendo? ¡Vengan por mí! Yo soy el centro del universo. Eso es lo que él está haciendo. Atiéndanme a mí. Ahí sale el monstruo de una vez. Por eso... Yo le di, miren, voy a hacer una pausa, yo le di esta semana pasada que fueron los padres, yo le empecé a explicar las etapas del desarrollo humano. Yo le voy a decir algo, hermana, el hermano White dice que la psicología es espiritual o está inducida, pero hay cosas que no. Yo estudié a Jean Piaget estudió a sus hijos por 40 años, hermano, sentado anotando la vida de su hijo. Y él estableció las etapas y hoy en día son comprobables. Lo que yo no recomiendo son las terapias que ellos utilizan. ¿Estamos claros? Pero la investigación de Freud del cerebro, el yo y el superyo, que él le dice it, que es lo que dice Pablo, lo que yo no quiero hacer, ¿qué? Y lo que debo hacer, lo que yo no quiero hacer lo hago, y lo que debo hacer eso no, ¿qué? Bueno, eso lo dice Freud. Cuando él habla del eso, él dice hay un eso, el subconsciente, que dice, quieren salir las pasiones. Él dice que las pasiones del ego quieren salir, dice, usted puede leer a Freud. Ahora, si tú me dices, aplica el psicoanálisis freudiano, digo, jamás, sí. Sí. El estudiante que se acabó de, no sé si ustedes se dieron cuenta, que se acabó de ahorcar, que es de mi colegio, él había acabado de salir de un tratamiento psicológico, o sea, él llegó a ese centro para una atención de un programa que tiene ahí los orientadores. Pero cuando él llegó, dice que él preguntó si había un psicólogo. Después que salió de ese psicólogo, dice que él se arrepintió y le dijo a alguien, no, hombre, dice, no debí confesarme o a sincerarme con ese psicólogo. El hermano va a decir que con eso el es psicólogo. peligroso. Y de allí fue que entonces procedió a eso. No se sabe qué fue lo que pasó. Porque con el ese psicoanálisis freudiano a ti te hipnotizan y te sacan los del subconsciente. Ahí están todas tus pasiones, los odios, las envidias, si hubo lujuria, si hubo violación, si hubo todo eso. O sea, ellos lo quieren decir que para terapia, pero eso es peligroso. Que tú cierres el lóbulo frontal, es el que rige la moral, y te saquen de acá, tú vas a ser un títere. Ahora, por eso que las personas que practican el espiritismo no pueden volver a predicar. Ahora le dicen a la que la llevó que ella es la culpable, ¿verdad? Porque en el colegio hay psicólogo. No sé por qué no se le llevó allá al psicólogo, ¿verdad? Si allá hay psicólogo. Erik Erikson estudia los instintos carnales, la lascivia, la lujuria. Él las estudia. Pero si eso lo dice Pablo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo para que sea instrumento de vuestras concupiscencias. Él dice que cuando el hombre pierde la razón, se convierte en una especie de animal instintivo. Eso dice Erik Erikson. Eso también lo dice el hermano Guay, ¿o no? ¿O no? Eso lo dice Santiago, que el hombre se vuelve terrenal, animal, diabólico. ¿Qué dice Frederick Skinner? Que el ambiente influye a lo largo de la vida en el ser humano. ¿No dice Pablo, las malas amistades dañan las buenas costumbres? No sé si me explico. Yo no estoy diciendo que yo apoyo la psicología. Apoyo las investigaciones que llegaron por estudio a lo que la Biblia ya había que. Eso es lo que yo estudié. Pero, yo no le digo, ve al psicólogo. Yo no recomiendo a ningún psicólogo, menos si no es cristiano y que esté convertido. Exacto. Por eso yo le digo a la gente, tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿La filtraste con la Biblia? ¿La filtraste? Yo digo, esto filtra todo. Esto filtra todo, hermanos. Y cuando yo le expliqué a los padres, y usted disculpe que me haya salido, pero esto es sumamente importante, porque esto le ayuda a uno a autodesarrollarse. El bebé, 40 días neonato, desde que el niño empieza a gatear, a caminar, ya no es bebé.
es primera infancia. Hasta los 3 años esa es la etapa más importante. El niño aprende por imitación, porque él no razona. Por eso yo no entendía, fíjese, eso lo dice Jean Piaget, yo no entendía porque el hermano White dice, cuando el niño a los 3 años debe obedecer. Debe obedecer. Porque él lo imita a usted, él no va a entender razón porque él no tiene materia, él no tiene pensamiento abstracto, de eso hablaremos en otra ocasión. Él tiene pensamiento concreto, de eso hablaremos. Entonces los padres, que usted no me hable a mí de mi hijo porque yo sé mi hijo, no, yo le digo, ustedes están educando a su hijo instintivamente. Pero la Biblia te enseña a ti a educar a tu hijo sistemáticamente, si tú lo estudias con estos psicólogos. Es que los que fundaron fueron hombres muy entregados a la psicología. El diablo los engañó y los utilizó para usar las terapias indebidas. Correcto, yo ninguna de las terapias que ellos dan yo se las recomiendo a nadie. Pero las investigaciones que yo leí de estos hombres te dejan perplejo. Tú dices, eso está en la Biblia. Y él dice que después de los 7 años, escuche, el carácter queda ¿qué? No lo dice la Biblia, instruye quién. Y aun cuando ¿qué? Lo que pasa es que hay un conocimiento revelado. Exacto. El conocimiento, yo le digo a la gente, hay conocimiento instintivo, hay conocimiento intuitivo, hay conocimiento experimental, hay conocimiento científico y hay conocimiento revelado. Ese está por encima de todo, no hay parangón, no hay ninguna cosa que pueda superarlo. Y eso se lo enseñé a los padres, quedaron boquiabiertos. Profe, eso es una cosa increíble. Yo le decía, su hijo que está en primero, segundo y tercero está en la preadolescencia. Ellos son así, 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 así. Usted lo puede así, 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 así. Después de los 15 a 18 es adolescencia. Después de los 18 a los 25, la etapa universitaria, esa es la primera juventud. Después de los 25, esa es la juventud adulta. Y de los 30 a los 70 es la etapa adulta. Eso es Jean Piaget. Y yo lo he verificado, lo he revisado y así mismo es. Pero la Biblia dice, escudriñad lo que... ¿Y qué? Ese es el punto. Yo voy a tener una cita de ese autor, la gente dice que todas las grandes investigaciones hechas por los hombres son inspiración por la capacidad que Dios le dio a esos hombres para amortiguar el sufrimiento y el dolor del ser humano. Pero el problema es que el hombre se arroba y se acredita ¿qué? Ese poder. ¿Que se lo dio quién? Todo viene de él. Volvamos a Apocalipsis. Por eso digo, hermano, la Biblia es una cosa que no tiene comparación y no hay que gastar ningún billete en ningún libro o cartilla. 10. Entonces tomé el librito de la mano de ¿qué? ¿Y lo qué? Era dulce en mi boca. ¿Por qué? Chasco, yo no voy a entrar en muchos detalles. ¿La gente qué? Porque se alegró. Viene Jesús, y ustedes saben. 22 de octubre. Midnight Cry. ¿Qué es? El clamor de medianoche, ¿verdad? Ustedes que saben inglés, yo soy neófito. Midnight Cry, viene Cristo. Ya ustedes conocen la historia, son adventistas. Y yo le voy a decir algo, tristemente, no lo digo en burla. No, que soy adventista. Yo le digo, ve, ¿tú conoces la historia del adventismo? No, hermano, a mí nunca me dieron eso. Pero o sea, hay un eufemismo. Soy adventista, es como yo soy cristiano. ¿Qué dice Santiago? Muéstrame tu sobre y yo te voy a decir dónde está parada tu fe. ¿O no? Y no estoy juzgando a nadie como persona, porque a mí ese no es mi trabajo. Pero eso como... tú eres cristiano, ok, para ver. A ver si tu vida es como la de Cristo. Sigo. Tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. ¿Era dulce qué? En mi boca, como la miel. Pero después que lo hube comido, amargó ¿qué? ¿Qué es eso? Me dijo, ¿es necesario que qué? ¿Usted sabe de qué fecha estamos hablando? Ellos no entendieron que Cristo iba del lugar santo ¿a qué? Porque habían aceptado, asumido la enseñanza popular de que la tierra era el qué. Y que la segunda venida se ejecutaría en 1800 ¿qué? Así todo el mundo asume que hay una Trinidad. Pero no pueden dar razón de la fe que hay en ellos con la Biblia y con mansedumbre. Por eso que asumir verdades hay que tener cuidado, hay que ir a escudriñar, hay que ir, ¿toma y qué? Cómetelo. Ahora, cuando usted se lo come, lo tira así, se va así, ¿qué hay que hacer? El proceso de masticación que usted me dio, yo también tengo todavía ese defecto, hermano, yo tengo problemas con la masticación. Pues yo soy así como muy a mil, yo tengo que aprender.
Sí, hermana, yo tengo que hacer eso. A mí me falta eso. Yo tengo que reconocerlo. No mastico bien los alimentos. Uno tiene que reconocer dónde falla, hermano. ¿O somos infalibles? Entre otras cosas, muchas otras. Así que, 2 meses después del chasco, a los 17 años, Elena White recibe una visión. ¿En qué año? Entonces, suerte. No es suerte, hermano. Eso es la profecía con absoluta, plena, rigurosa exactitud. Ahora, allá hay un versículo y me dijo, 2 meses después del chasco, ella tuvo la primera visión cuando tenía 17 años. Y me dijo, es necesario que ¿qué? ¿Profetices qué? ¿Por qué otra vez? Porque desde los tiempos de Juan el Bautista, del apóstol Pablo, de Ágabo, no había existido ¿qué? Profecías. En muchos ¿qué? Pueblos, naciones y ¿qué? Lenguas. Elena White escribió 5,000 artículos, 40 libros, 100,000 páginas. Es la mujer que más ha escrito en la historia y creo que entre los escritores, si no está en tercer o cuarto lugar en cuanto a los hombres. Yo revisé esa estadística. Pero escuche esto. Ha publicado más de 100 libros. O sea, ella escribió 40, pero se han hecho recopilaciones, compilaciones. Más de 100 libros. Pero lo más extraordinario. Oficialmente registrados en las RAE en el mundo, existen 200 idiomas, oficialmente. No oficialmente, algunos dicen que hay 3.200, otros dicen que hay 5,000 y otros no se puede contar porque hay lugares inhóspitos. Sí. Pero oficialmente, registrados con escritura, con toda, con ortografía, gramática, hay 200. ¿Ustedes saben en cuántas se han traducido? 140. Idiomas oficiales. Yo lo estuve revisando. ¿Qué dice la profecía? ¿Es necesario que qué? ¿En qué? Pueblo, nación, lengua y todo. ¿Se habrá cumplido? ¿Será suerte? Yo creo que ustedes leyeron este libro, hermana. Aquí hay un capítulo, hermano, que usted que es médico. Dice, la ciencia se pone al día con Elena White. ¡Qué capítulo más fascinante! La viejita esta que no terminó ni 6º año. Esa ni 3er año, esa ignorante viejita que no sabía ni escribir porque tenía un problema de ortografía y de gramática y de redacción. Describe aquí unas investigaciones que algunas hasta ahorita, no hace muchos años, atrás 10, 15 años, han venido a descubrir. Por ejemplo, el cordón de fuego, que antes no... Profeta del Destino, y usted, si quiere, ya lo leíste, ¿verdad? Este libro. ¿Ah? Profeta del Destino, de René Norberghi. Este es el mejor libro biográfico que yo leí de Elena White. Aquí están las pruebas científicas de que ella entraba en visión. Aquí están.